Un viejo vaquero retirado pasó años en soledad hasta que 5 viudas apaches hermosas le suplicaron refugio en su rancho. Antes de comenzar con el relato, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. A finales de noviembre de 1882, el viento trajo la escarcha antes de lo previsto aquel año. En las colinas de Silver Butte, territorio de Colorado, Reed Callahan ya había tapado las ventanas con lona engrasada y acomodado la última pila de leña. No esperaba visitas, nunca lo hacía. El pueblo más próximo quedaba a unas 12 millas cuesta abajo entre peñascos y nieve. El vecino más cercano había muerto en primavera. La cabaña permanecía erguida firme contra la pendiente construida por las manos de Reed 6 años atrás, cuando dejó el ejército y decidió que prefería hablar con cabras antes que con hombres. Reed tenía 32. Antes había trabajado como intérprete. Apache español comanche lo utilizaban los militares cuando buscaban fronteras y no más sangre. Pero la sangre la vio igual, demasiada. Había visto jóvenes caer a tiros en incursiones, niños empujados a la fuerza dentro de carretas, ancianos abandonados a medio enterrar en sus propias mantas. Y cuando quiso alzar la voz, nadie quiso escucharlo. Así que se marchó. Desde entonces, el silencio le había venido bien. Aquella tarde estaba partiendo troncos detrás de la cabaña. Abeto grueso aún húmedo de resina. Sus guantes rotos en las puntas de los pulgares. Las botas con una grieta en el talón izquierdo. Golpeaba con un ritmo constante. No por ejercicio, ni para despejar la mente. Solo porque el invierno era largo y la leña se consumiría rápido. Tenía un puchero calentándose en la estufa y un trozo de carne de cabra listo para guisar cuando el silencio cambió. No era viento, era demasiado parejo. Reed se detuvo a mitad del golpe y aguzó el oído. Pisadas, varias, suaves, cautelosas, humanas. Rodeó la cabaña con la mano cerca del revólver en el cinturón, aunque aún sin sacarlo. Al doblar el porche y pasar la cerca de madera, los vio. 5 mujeres paradas al borde del claro junto a los matorrales cubiertos de nieve. Sin caballos, sin carreta, solo pies enrojecidos por el frío. Envueltas en harapos. Vestían ropas que quizá alguna vez fueron de piel o algodón. Ahora parchadas, rasgadas y endurecidas por la escarcha. De sus hombros colgaban mantas apenas cubriendo lo poco que les quedaba de dignidad. Una de ellas, la que iba al frente. De cuerpo lleno, cabello oscuro recogido con un lazo de tendón. Dio un paso al frente. Tenía la boca reseca pero la mirada firme. Reed no se movió. La mujer no suplicó. Habló directo. Necesitamos un lugar. Solo por una noche no pedimos más que eso. Reed la observó y también miró detrás de ella. Entendió lo que no decía. La más joven tenía una mancha de sangre en el muslo. La más alta sujetaba su brazo como si estuviera dislocado. Otra solo cargaba un pequeño morral de tela. No eran errantes, eran sobrevivientes. Reed dirigió la vista hacia los árboles. Nada se movía. No había partida, ni jinetes. Recordó la última vez que permitió entrar a alguien. 3 años atrás un trampero que huía de sus deudas le vació las provisiones, le robó la yegua y lo dejó amarrado en el granero día y medio. Pero estas no eran hombres, eran viudas apaches. Se notaba en la manera en que se mantenían de pie, orgullosas medio salvajes, no quebradas pero sí agotadas. Abrió la cerca. No pronunció palabra. Ellas entraron una por una, lentas, vigilándolo mientras pasaban. Reed alcanzó a percibir el olor a sangre y a agujas de pino en sus ropas.
Una de ellas mayor que las demás, alta, caderas anchas, rostro marcado por arrugas profundas. No habló de inmediato, tampoco agradeció. Dentro de la cabaña, el fuego ya estaba bajo. Reed echó otro leño, acomodó la olla y bajó del estante un cuenco de lata. Sirvió lo que quedaba del guiso de la noche anterior, espeso de raíces y carne, y fue pasando los recipientes sin decir nada. Se sentaron en círculo junto al hogar. La que había hablado permaneció de rodillas frente al fuego con las palmas abiertas al calor. Su vestido estaba desgarrado en el pecho. Reed se fijó en la costura. Alguna vez había sido remendado, pero vuelto a romper. La piel debajo, tostada por el sol, estaba húmeda de sudor frío. Ella no lo ocultó, no pareció importarle. Reed sintió la garganta cerrársele. No era deseo ni vergüenza, sino rabia. Contra quien le había hecho eso. La más joven Tala, aunque aún no sabía su nombre, temblaba mientras bebía. No lloraba, no hacía ruido, solo tragaba en silencio, con los ojos grandes rendidos. No habían llegado en busca de limosna. Habían llegado porque no existía otro sitio. Después de la cena, Reed les entregó mantas de lana dobladas. No pidió nombres, tampoco buscó conversación. Así no se ganaba la confianza de quienes habían sido perseguidas. Desenrolló 2 catres extras del baúl de madera y acomodó un espacio junto a la estufa. El suelo era duro pero mucho más cálido que la intemperie. Colocó la última manta cerca de Sayin. Ella lo miró hacia arriba sin miedo, solo evaluando. Sus ojos repasaron su rostro, su postura, el cinturón. Sabía que estaba armado, que vivía solo, que podía hacer lo que quisiera si lo deseaba. Pero no lo hizo. Simplemente se alejó y se sentó junto a la ventana, con el rifle sobre las piernas, vigilando la oscuridad, por si alguien más las hubiera seguido. Detrás de él, escuchó cómo se acomodaban. Una comenzó a susurrar en un murmullo suave entrecortado. Otra rió apenas un instante bajo y corto. Sayin respondió algo, luego silencio otra vez. Sonaba a hogar o a la memoria de uno. Reed no durmió esa noche, al menos no del todo. Miraba la puerta, escuchaba el chasquido del fuego e intentaba no pensar demasiado en que 5 desconocidas habían entrado a su casa y él no sentía miedo. No de verdad. Era otra cosa. Responsabilidad. Se le asentó en el pecho tan pesada como la nieve sobre el techo y no las echó. La mañana llegó clara y cortante. Reed ya estaba despierto antes de que el sol asomara por la sierra. Había dormido en la silla junto a la ventana, con las botas puestas y el rifle en las rodillas. El cuello le dolía, pero no se estiró. Primero afinó el oído. Dentro de la cabaña, las 5 mujeres seguían dormidas. Las mantas enredadas, respiración tranquila. El fuego reducido a brasas. Una de ellas, Pía, la alta de ojos de águila, estaba tendida más cerca de la puerta, como si hiciera guardia. Tala, la más joven, dormía encogida, el rostro escondido entre los brazos. Las demás estaban desperdigadas por el piso, arropadas en lana y con lo poco que traían consigo. Reed dejó el rifle a un lado y fue hacia la estufa. Encendió el fuego con calma, echó agua a la olla. Sus manos se movían por costumbre, más antiguas que el miedo. Cuando la primera claridad manchó las tablas del suelo, Sayin se revolvió. Se incorporó sobre un codo con el cabello suelto alrededor del cuello. Su vestido de gamuza estaba arrugado, aún rasgado en el pecho. No se cubrió. Lo miraba sin timidez, sin descaro. Solo observando, midiendo. Él sostuvo su mirada y le dio una leve inclinación de cabeza. Ella se levantó. No cruzaron palabra. Reed le entregó una lata de café. Ella entendió, midió el café sin preguntar. Para cuando las demás despertaron, el aroma ya llenaba la cabaña.
El vapor se elevaba de las tazas de lata como el aliento en invierno. Comieron de nuevo estofado de cabra. Nadie se quejó, ni siquiera la más joven. Después del desayuno, Sayin salió sin decir palabra. Las demás la siguieron. Reed se quedó atrás dejando que la puerta se cerrara sola. Las observó desde la ventana atento. Se movían con propósito. Sayin revisó el corral de las cabras, silbó una vez para ver cómo respondían los animales. Kaya recogió una manta rota del barandal del porche, examinó la costura y se sentó a remendarla. Paya dio la vuelta a la cabaña con los ojos clavados en las lomas, como esperando que alguien apareciera. Noli arrastró un balde hacia el pozo sin que nadie se lo pidiera. Tala permaneció de pie, manos en la boca, aspirando el aire helado. No eran invitadas, eran sobrevivientes. Y los sobrevivientes nunca se quedaban quietos. Reed salió y volvió a partir leña. Sayin lo acompañó al poco rato. No preguntó. Simplemente tomó la leña menuda y la fue apilando junto a la cabaña. Se movía despacio aún adolorida, pero terca. Su vestido se le pegaba a las piernas cuando se inclinaba. Mojada por la nieve, la abertura en el costado se había ensanchado dejando ver más piel de la que quizá notaba. O tal vez sí, pero jamás volteó a comprobar si él se había fijado. No hacía falta. Llegó el mediodía. El sol apenas calentaba la tierra, pero alcanzó a despejar la escarcha del techo. Dentro Reed sacó lo poco que tenía: harina, sal, un trozo de manteca y un pedazo de carne seca de cerdo. Lo puso sobre la mesa y observó cómo Noli y Kaya empezaban a preparar la comida. Trabajaban como si lo hubieran hecho 1000 veces. Una amasaba, la otra limpiaba la mesa. Sin charla, solo ritmo. Él se recargó en la silla, brazos cruzados. Las preguntas se acumulaban ya. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué ahora? No lo dijo en voz alta. Pero a media tarde Sayin se detuvo en el umbral mientras las otras seguían ocupadas, y al fin le soltó algo. «Venimos de abajo, de Fort Garland», dijo. Hubo un ataque. Ganaderos blancos borrachos pensaron que escondíamos guerreros. Lo miró de frente. No era cierto. Reed guardó silencio. Solo miró su rostro amoratado en la sien, con marcas viejas en el cuello. «La mayoría perdimos a nuestros hombres hace meses», continuó ella, «pero a ellos no les importa. Viudas o no, siempre nos quitan». Reed no respondió de inmediato. No había compasión en su rostro, solo comprensión. Quemaron nuestro refugio. Se llevaron lo poco que teníamos. Caminamos 5 días. Reed bajó la mirada. 5 días en aquella nieve. Sin zapatos. Sayin dio un paso más hacia adentro. «Vimos tu humo. Desde la loma pensamos que un hombre vivía aquí solo, pero no hubiéramos arriesgado tanto si no». Él la observó un instante. «Adivinaste bien», dijo. Ella esbozó una leve sonrisa. Luego la borró. «No nos quedaremos mucho, solo el tiempo suficiente para volver a andar». Reed no respondió a esa parte. Esa tarde sacó herramientas extra del cobertizo. Un segundo hacha, clavos, cuerda. No explicó nada, solo las dejó allí. Al caer la tarde, Paya ya había reparado la puerta trasera. Kaya cosió una cortina rasgada. Noli arregló el pestillo de la entrada. Y Reed se encontró sentado en el porche con su café, mirándolas moverse, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Ninguna preguntó qué esperaba de ellas. Él tampoco puso condiciones. Sayin pasó a su lado entrando a la cabaña. Su cadera rozó su rodilla. No fue del todo casual, tampoco exactamente a propósito. Sus miradas se cruzaron otra vez. Esa noche, las 5 durmieron dentro, las mantas extendidas más cerca de la estufa. Tala acurrucada junto a Kaya. Paya durmió otra vez junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Nolly yacía boca arriba, los ojos abiertos en la oscuridad. Sajin se colocó al extremo, cerca de la silla donde Reed volvió a sentarse. Ella no se durmió enseguida. Se acostó de lado mirándolo. «Sé lo que los hombres esperan», dijo en voz baja. Reed no contestó. «Sé lo que dirá la gente si nos quedamos demasiado». Aún así, él no respondió. Ella estudió su rostro, la cicatriz cerca del ojo izquierdo, la tensión en sus hombros. Asintió sola para sí y se dio la vuelta. Reed permaneció largo rato allí, con la vista fija en la puerta, luego en el fuego, después en su espalda bajo la manta, y por primera vez en años no sintió que estaba vigilando algo. Sintió que era parte de ello, y no las echó. Esa noche cayó una nevada pesada cubriendo la tierra de un silencio blanco. Al amanecer, el mundo afuera seguía quieto, sin viento, sin huellas, sin ruido. Solo montones de nieve amontonada en las cercas y un cielo gris bajo que no se había abierto desde el amanecer. Dentro de la cabaña, el aire estaba tibio, pero denso. El fuego se había consumido otra vez. El aroma a café hervido aún flotaba. La madera chisporroteaba apenas. Nadie había dicho nada todavía. Reed estaba sentado en la mesa afilando un cuchillo. El roce lento y constante de la piedra húmeda marcaba el mismo ritmo que su respiración. Al otro lado, Sajin estaba junto a la estufa, echando más agua a la olla. Su vestido se le pegaba a las piernas, húmedo por haber rozado la nieve del porche un rato antes. No pidió permiso para salir. Simplemente tomó el balde y volvió con él lleno. Las demás se movían en silencio. Kaya barría cerca del fogón. Tala doblaba una manta. Paya, atenta todavía, revisaba la orilla de la ventana buscando corrientes de aire. Nolly estaba parada junto a la puerta, brazos cruzados, como si dudara si arriesgarse a salir otra vez. Sajin habló primero. «¿Te visitan desde el pueblo?» Reed no levantó la vista. «No». Ella esperó. «Alguien te trae provisiones. Bajo yo una vez al mes». Y ahora, cuando alzó los ojos, agregó: «No hasta después del deshielo». Ella asintió una vez. Eso le dijo lo que necesitaba. Nadie pasaría a revisar. Ninguna sorpresa. Si algo sucedía allí, nadie lo sabría hasta la primavera. Volvió a la estufa. Reed se fijó en cómo se movía. Aún adolorida pero fuerte. Sus hombros cargaban tensión, no cansancio. No era una mujer recuperándose del descanso. Era una mujer que no había tenido ninguno, ni en semanas, tal vez en meses. Cuando terminó el desayuno, Reed sacó un mapa del pequeño cofre junto a su cama. Lo extendió sobre la mesa. Estaba gastado, manchado de aceite y lluvia, con las orillas deshilachadas. Señaló el valle abajo, Silver Butte. Hay un sendero que baja hasta Carson's Fork. Sigues el río hacia el sur. Encontrarás algunos puestos. Sajin se acercó. ¿Quieres que nos vayamos? Él la miró directo. Te muestro el camino por si todavía piensan marcharse. Ella apoyó las manos sobre el borde de la mesa, tan cerca que sus dedos rozaron el filo del cuchillo recién afilado. Habríamos seguido caminando, dijo. Pero la más joven señaló con un gesto leve hacia Tala, que estaba junto al fuego atando un trapo alrededor de su pie. Ella ya no puede. Las heridas son más viejas de lo que te contamos. Reed miró a Tala. La tela estaba manchada de sangre. La muchacha se dio cuenta de que él la observaba y jaló su vestido hacia abajo, cubriéndose las piernas. Avergonzada. Reed volvió la vista a Sajin. Tengo ungüento. No mucho, pero servirá. Sajin asintió una vez. Trabajaremos por ello. Yo no pedí eso. Ella lo miró fijo. No lo ofrezco por ti, lo hago por ella. Reed no discutió. Sacó el ungüento, se sentó en el suelo junto a Tala. Ella
Se encogió, pero él no la tocó. Solo abrió la lata y la dejó a un lado de su rodilla. «Hazlo tú», dijo en voz baja. «Solo manténlo cubierto después». Tala lo miró una vez, luego tomó la lata. Pia, al otro lado de la sala, se colocó detrás de ella, vigilando a Reed. No dijo nada, pero su rostro se relajó. Un poco. Esa tarde la cabaña se llenó de trabajo tranquilo. Kaya pidió aguja e hilo. Remendó el abrigo de Reed, cosiendo con cuidado la costura del hombro. Nolly limpió los estantes. Tala descansó. Sajin se quedó casi todo el tiempo afuera. Reed oyó el hacha otra vez. 2 veces. Se levantó y salió al porche. Ella estaba partiendo astillas junto al cobertizo, el aliento en nubes frente a su cara. Su vestido estaba empapado en la parte baja por arrodillarse en la nieve. El desgarre en el pecho seguía sin coser. Colgaba suelto, dejando ver la parte superior de sus senos. Ella no notó que él la observaba, o simplemente no le importó. Reed se acercó y colocó un tronco fresco sobre el tocón. «Ese filo es demasiado liviano», dijo. Sajin soltó un gruñido. «Funciona». Él le pasó un hacha más pesada. Ella la tomó, ajustó el agarre y la bajó limpia y firme, con el tipo de golpe que nace de años haciéndolo para sobrevivir, no por vanidad. Reed asintió una vez. «¿Eres de White Mountain?» Sajin se detuvo, el sudor ya aparecía en su clavícula. «No», respondió. «Cerca de Fort Apache, antes de que todo se viniera abajo». Eso encajaba con lo que le faltaba: el acento, la manera de conducirse, ni nobleza tribal, ni esposa de granjero del valle. En algún punto intermedio, ella lo miró. «¿Trabajaste con el ejército?» «Antes sí». «¿Te mandaron aquí?» «No, yo me fui». Ella no preguntó por qué. Eso le bastó a Reed para entender que ya lo sospechaba. Terminaron de partir la leña y juntos entraron cargando las astillas. Esa noche volvió a nevar. Reed cocinó carne fresca, un conejo que había cazado días atrás. Nolly agregó hierbas que había encontrado junto al cobertizo. El aroma llenó la cabaña más que el propio fuego. Después de cenar, el ambiente se hizo callado, no pesado ni incómodo. Sajin se acomodó cerca del fuego. Estiró las piernas, una doblada, la otra larga. El desgarre de su vestido se movió al hacerlo, dejando ver más de su muslo. Reed lo notó, pero ella no se cubrió. Él no se quedó mirando, solo una vez, y desvió la vista. Ella lo observó sin timidez, sin ofrecerse, solo viendo si se acobardaba, y no lo hizo. Más tarde, cuando las demás ya dormían, Sajin se levantó y se sirvió un pequeño vaso de agua. No lo bebió, solo lo sostuvo de pie en el umbral, entre la luz del fuego y la sombra. «No eres como los demás», dijo. Reed no se movió de su asiento. «He conocido hombres callados», continuó, «y hombres pacientes también. Pero casi todos esperan algo a cambio, tarde o temprano». Él le sostuvo la mirada. «¿Y tú?» Sajin lo observó largo rato hasta que su expresión se suavizó. «No sé qué espero», dijo al fin, «pero no tengo miedo». Dio un paso hacia él, lo bastante cerca para que él sintiera el calor de su cuerpo. El vestido se le pegaba a las curvas, el pecho subía y bajaba acompasado. El rostro marcado por el viaje y el humo, pero con una belleza presente. No una belleza frágil, sino tosuda, conquistada. Reed no la tocó, no dijo nada. Ella permaneció un segundo más, y luego volvió a recostarse en su sitio. Él se quedó mirando las llamas. No sabía si aquello era confianza creciendo o tentación, pero ya no quería que se fueran, ninguna de ellas. Y ese pensamiento lo inquietaba más de lo que admitía. A la mañana siguiente, Reed despertó más temprano de lo habitual. No había planeado dormirse, pero en algún momento de la noche, el fuego se apagó y el frío se coló en sus huesos. El olor a humo rancio, a
aún flotaba en el aire. Se incorporó en la silla junto a la estufa, estiró el cuello y recorrió la cabaña con la vista. Todas seguían allí. Sayin estaba hecha un ovillo de lado, el rostro vuelto hacia las brasas. Paya, como siempre, estaba tendida junto a la puerta. Kaya se había movido en su sueño, con los brazos extendidos sobre las piernas de Tala, en un gesto de protección. Nali dormía boca arriba con las manos cruzadas con cuidado sobre el pecho. Ninguna se movía. Reed se incorporó despacio, caminó hacia la estufa y avivó el fuego hasta hacerlo renacer. Lo hizo en silencio, pero cuando vertía agua en la olla, escuchó a Sayin levantarse. Ella se colocó a su lado sin hacer ruido, tan cerca que sus hombros se rozaron. Su voz salió baja. «Pensé que te habrías ido cuando despertáramos. No me alejo mucho». Ella lo miró. «Siempre te mantienes en la orilla así». Él no respondió. Afuera seguía nevando, de esa nieve que no se detiene hasta que la tierra cede. Sayin sirvió 2 tazas de café de lata y le entregó una. No pidió permiso. Solo se la puso en la mano como si lo hubieran hecho cientos de veces. Reed bebió y al fin preguntó lo que había evitado hasta entonces. «Dijiste que los cazadores de recompensas atacaron su refugio. ¿Qué pasó después?» Sayin dio un sorbo. «Llegaron de noche. Dijeron que buscaban a 2 hombres que habían robado caballos cerca de Canyon Hollow. Sin pruebas. Solo armas y alcohol». La mandíbula de ella se tensó. Golpearon primero a Pia. Dijeron que se burlaba. Luego le quitaron a Nali su bolsa. Teníamos comida. Poca. Igual se la llevaron. Reed miró a Nali, que aún dormía. Su rostro se veía tranquilo ahora, pero con un moretón leve bajo el ojo. «Quemaron todo», dijo Sayin con rabia. «No nos mataron. Dijeron que tuvimos suerte. No estaban con una tribu». Ella negó con la cabeza. «Ninguna tribu reconoce a viudas sin estatus. Y ya no teníamos hombres que hablaran por nosotras». Reed asintió despacio. Eso era algo que él entendía mejor que muchos. En la justicia de la frontera, la protección no venía de la ley, sino de quien estaba a tu lado. Después del desayuno, Reed salió a revisar las trampas. La nieve cubría el valle, pero el cielo empezaba a aclararse. Siguió la vereda hasta la orilla del arroyo, atrapó un conejo, una ardilla suficiente para un guiso, tal vez un asado si lo estiraban. Volvió a media mañana. Al subir la loma, se detuvo. La cabaña no se veía igual. Salía humo de la chimenea, pero también otra columna que se levantaba detrás del cobertizo. Reed apresuró el paso con la mano, descansando cerca de la cartuchera, la mirada escudriñando. Pero no era peligro. Sayin había levantado un segundo fogón, y alrededor de él las mujeres trabajaban, calladas en coordinación. Noli hervía telas en un balde de lata. Kaya limpiaba pieles de conejo con un raspador de hueso. Tala estaba envuelta en mantas junto al fuego, el pie vendado con más firmeza que antes, y una leve sonrisa en los labios al observarlas. Kaya se levantó al ver a Reed, pero no dijo nada, solo asintió. Al rodear hacia atrás se acercó a Sayin, que estaba arrodillada junto a la pila de leña, partiendo astillas. «Lo levantaste rápido. No queremos gastar tu comida ni tu combustible. Pensamos cocinar afuera cuando el clima lo permita». Reed le tendió el conejo fresco. Ella lo miró sorprendida. «No tenías por qué hacerlo», dijo. «Tampoco tú tenías por qué quedarte», respondió él. Esa noche comieron mejor que antes. Guiso de conejo con un poco de chile seco molido que Sayin sacó de una bolsita escondida amarrada bajo su falda. Fue la primera vez que todos se sentaron juntos en la misma mesa. Nadie habló mucho, pero cuando Noli soltó una risa baja por algo que Kaya dijo en apache, no sonó amarga. Fue suave, ligera. Y Reed sintió dentro del pecho una calma apenas pero real.
Más tarde, cuando ya habían lavado los trastes y barrido el piso, Sayin permaneció sentada mientras las otras se retiraban. Esperó hasta que Reed volvió hacia la estufa. «¿Sigues esperando a que pidamos más?», dijo. Él giró. «No». «Sí», respondió ella sin rodeos. «Piensas que tarde o temprano vamos a sobrepasar el límite. Reclamar tu cama, tu comida, tu vida». Reed la miró. «No pienso eso». «Entonces, ¿qué piensas?». Él no respondió de inmediato. Ella se levantó, caminó hacia él. La luz del fuego iluminaba su rostro, la cicatriz leve sobre el labio, la curva de su escote. Aún expuesto por el vestido roto, nunca se había molestado en remendarlo. «Sé lo que los hombres ven cuando me miran ahora», dijo. «Sé lo que desean». La garganta de Reed se apretó no por lujuria, sino por algo más viejo, más hondo. «Yo no soy como ellos», dijo en voz baja. «Lo sé», contestó ella. «Ese es el problema». Se quedaron allí cerca con el aire espeso entre los dos. Ella levantó un poco la mano y la apoyó contra su pecho. Sus dedos estaban fríos. El corazón de Reed latía firme bajo aquella palma. No se movió, pero tampoco la apartó. Ella se inclinó despacio y lo besó. No fue apresurado, tampoco tímido. Su boca era cálida, paciente, buscándolo. Cuando se apartó no explicó nada. No pidió disculpas. Solo susurró, «Buenas noches», y se fue a su cuarto. Reed quedó inmóvil. Tardó mucho en dormir, pero por primera vez no vigiló la puerta. Escuchaba su respiración, el subir y bajar de su pecho, y sintió que quizá por fin ya no esperaba quedarse solo otra vez. Los días que siguieron pasaron lentos pero llenos. La nieve dio tregua un tiempo. El viento seguía cortante en las mañanas, pero el cielo se abría y la luz se extendía más allá del anochecer. Eso dio a la cabaña y a quienes estaban dentro un ritmo: despertar, trabajar, calentarse, dormir, y en medio algo no dicho comenzaba a asentarse. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era existir. Sayin no mencionó de nuevo el beso, tampoco Reed, pero algo había cambiado. Ella se movía más libre ahora, más cerca, más intencional al pararse junto a él, al pasarle una herramienta, al rozar con los dedos su brazo, y dejarlo apenas lo suficiente para decir: «Me acuerdo. No me rechazaste, te veo». Y Reed, él no se encogió. No habló más de lo acostumbrado, pero cada vez que ella pasaba sus ojos, la seguían un segundo. Cada vez que salía volteaba de reojo para ver si ella lo observaba, y casi siempre lo hacía. Aquella mañana, Reed cabalgó hacia el Paso Bajo por primera vez en semanas. Necesitaba sal y revisar las trampas que tenía cerca del Aspen Grove. Salió antes del amanecer. Las demás apenas se movían. Sayin fue la única que le sostuvo la mirada antes de que partiera. No preguntó a dónde iba. Solo sostuvo su abrigo mientras él se lo ponía, y luego le acomodó el cuello en silencio. Reed partió con el sol naciendo detrás, cortando la nieve con su luz. Cuando volvió a primeras horas de la tarde, la cabaña parecía distinta. El humo seguía saliendo. La puerta del cobertizo estaba remendada. La leña estaba apilada prolija contra la pared. Pero había algo más en el aire, en el silencio. Lo sintió antes de verlo. Algo había ocurrido. Bajó del caballo, recorrió el patio con la mirada. Entonces la puerta se abrió. Pia estaba en el umbral, brazos cruzados. «Tuvimos una visita», dijo. Reed sintió la mandíbula endurecerse. «¿Quién?» «Hombre blanco, 30 y tantos. Traía una estrella de ayudante pero sin caballo. Decía venir del pueblo». «No», añadió. «Dijo que pasaba desde Wolf Hollow. Aseguraba que buscaba 2 mulas robadas». Reed entró tras ella a la cabaña. Las demás mujeres
estaban sentadas. Todas parecían tranquilas, excepto Tala, con los ojos rojos. Había llorado aunque ya no. Sayin estaba junto a la ventana, brazos cruzados. «No vino por mulas», dijo Sayin. «Nos vio entre los árboles». Empezó a preguntar de dónde éramos, si estábamos legales. La voz de Reed salió baja. «¿Tocó a alguna de ustedes?» Sayin negó con la cabeza. Preguntó por qué estábamos aquí. Dijo que debíamos estar bajo autoridad de alguien. «¿Y qué respondiste?» «Que eras nuestro patrón, que cocinábamos y limpiábamos a cambio de techo y pan, que no éramos prisioneras, que podía seguir su camino». Reed bajó la vista hacia la mesa. Un círculo de nieve derretida marcaba el lugar donde el hombre había dejado su taza. Su taza. Reed salió al porche, recorrió los árboles con los ojos. Nada se movía. No había huellas frescas junto a la cerca. El viento las había borrado o alguien las barrió, pero la inquietud no se fue. Pasó casi toda la tarde afuera partiendo leña, vigilando la loma con los ojos entrecerrados. Sayin salió justo antes del anochecer. No habló enseguida. Solo se apoyó en el poste junto a él. «Deberíamos irnos», dijo al fin. «No», contestó Reed. Ella parpadeó. «Podría volver con más hombres, más preguntas». «Si pensara hacerlo», replicó Reed, «no habría venido solo la primera vez». Sayin cruzó los brazos. «¿Crees que aquí estamos seguras?» «Creo que más seguras que allá afuera». Ella guardó silencio un rato. Luego añadió. Tala se asustó cuando le pidió su nombre. Se quedó helada, casi llora. Él lo notó. Notó que estaba asustada. Yo mentí rápido, pero la sacudió. «Es joven», dijo Reed, «y ya la han casado antes». Sayin se volvió hacia él. «No es la única». Reed asintió. «Lo sé». Aquella noche, el fuego se mantuvo vivo más de lo acostumbrado. Reed permaneció despierto junto a la puerta. Pia también veló afilando un cuchillo. Sayin descansaba cerca de la ventana, con los ojos abiertos. Nadie lo dijo, pero toda la cabaña lo sentía. El mundo de afuera ya los había visto. Ya no eran invisibles. Pero aún así, nadie huyó. A la mañana siguiente, Reed llevó a Tala con él al cobertizo. Solo los dos. Le enseñó a apretar un soporte en el pestillo de la puerta, a colocar las trampas, a leer señales en la nieve, ramas rotas, huellas, cambios de viento. Ella habló poco, pero sus manos dejaron de temblar. Cuando volvieron, Tala miró a Sayin y le dio una leve señal con la cabeza. Más tarde, mientras las demás curtían pieles y cosían costuras, Reed y Sayin salieron detrás de la cabaña. Ella le tendió una taza de té de raíz hervida. Él la tomó. «Me equivoqué», dijo ella. «¿En qué?» «En pensar que seríamos una carga si nos quedábamos demasiado». No lo fueron. Ella lo miró con cuidado. «Y ahora lo somos». Reed no respondió de inmediato. Alargó la mano lento, cuidadoso, y apartó un mechón de su rostro. Luego en silencio dijo, «No». Ella se inclinó y lo besó otra vez. Duró más esta vez. Ninguno miró alrededor para ver si alguien observaba. Y esta vez, ella no se alejó después. Se quedó a su lado, su mano en el bolsillo de su abrigo, su hombro apoyado en su brazo, los dos mirando el bosque en silencio. Era casi finales de diciembre cuando la nieve volvió a caer más espesa, pesada y húmeda que antes, cubriendo la tierra hasta la cintura en un manto que apagaba todo sonido. La cabaña se volvió fortaleza, no por elección, sino por obligación. Durante 3 días nadie salió. La leña tuvo que racionarse. Las cabras quedaron dentro del cobertizo. El agua se sacaba de nieve derretida. Las comidas se estiraban al máximo. Nadie se quejaba. Dentro las mujeres trabajaban sin descanso. Paya armó un armazón junto a la estufa para secar botas mojadas. Kaya
hervía hierbas que había guardado en pequeños atados amarrados con hilo. Sus aromas fuertes y limpios se mezclaban entre el humo. Nali reparaba el techo cosiendo las uniones desde dentro con pedazos de cuero. Tala descansaba más. La herida en su pie casi cerrada ya. Ahora hablaba con mayor soltura. No en frases largas, pero sí lo suficiente para preguntar dónde guardaba Reed el azúcar o si podía avivar el fuego. Sajin permanecía cerca de Reed. No compartían cama. Aún no, pero compartían un ritmo. Partían leña uno junto al otro. Él le pasaba el forro de un abrigo cuando la veía tiritar. Ella le sacudía la nieve de la espalda cuando volvía del cobertizo. Por las noches se sentaba a su lado, sus rodillas tocándose bajo la mesa. Su mano a veces descansaba un instante sobre su muslo como una promesa que no hacía falta pronunciar. Fue al cuarto día de nevada cuando la pregunta que llevaba tiempo creciendo en silencio por fin se dijo en voz alta. La hizo Nali. Se puso de pie junto a la mesa después de la cena, secándose las manos en la falda, con los ojos fijos en Reed. ¿Qué pasará en primavera? La sala se calló. La olla aún humeaba en el centro de la mesa. Sajin levantó la vista. Pia dejó de anudar la soga. Kaya esperó en silencio. Reed no apartó la mirada. ¿Qué quieres que pase?, preguntó. La voz de Nali no tembló. Ese hombre de Wolf Hollow podría volver. Otros también. Somos 5 viudas apaches viviendo en la casa de un blanco. Aunque no hayas hecho nada malo, ellos no lo verán así. Sajin intervino. Él no ha hecho nada malo. Ninguna de nosotras, agregó. Pero a la ley no le importa, dijo Pia con frialdad. Reed se recargó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Sé lo que dice la ley, contestó, y sé lo que dicta la tierra. Aquí afuera nadie sobrevive al invierno si no trabaja junto a otros. En primavera lo hacemos ver como necesitamos. El ceño de Sajin se frunció. ¿Cómo? Reed la miró a ella y luego a todas. Tengo registros, papeles. Puedo redactar algo que diga que las tomé como ayuda y sustento. 5 manos de hierro, todas legales, todas registradas. Pia alzó una ceja. ¿Y el pueblo lo creerá? No necesitan hacerlo, respondió Reed. Mientras esté escrito y sellado. Nadie revisa a fondo a menos que busque pleito. Sajin lo observó fija. ¿Harías eso? Ya hice algo peor. ¿Recuerdas? Sus ojos se encontraron con los de ella. Los dejé entrar. Eso arrancó una risa corta de Noli. Luego otra de Kaya. Incluso Pia esbozó una sonrisa. Sajin no rió, pero se puso de pie, caminó hacia él y lo besó delante de todas. No fue largo. No fue para aparentar. Solo lo justo. Esa noche, cuando el fuego ya se había apagado y las demás dormían, Sajin permaneció junto a Reed. No volvió a su manta. Se colocó detrás de su silla y rodeó sus hombros con los brazos, apoyando la mejilla en la nuca de él. Reed alzó la mano y le tocó el antebrazo. Ninguno dijo nada. Finalmente, ella se movió frente a él y se arrodilló entre sus piernas. El vestido de gamuza rasgado seguía pegado a sus curvas húmedas. Su pecho subía despacio, el escote abierto y gastado por el trabajo y el tiempo. Su piel ardía pese al frío, sus muslos marcados de tanto arrodillarse, de trabajar, de resistir. Ella se inclinó y lo besó otra vez, esta vez más profundo. Guió sus manos poniéndolas donde quería, en sus caderas, en su cintura, en su espalda. Reed no se apresuró, no la sujetó con brusquedad. Su contacto fue firme, contenido. La respiración de ella se hizo más intensa. Se acomodó en su regazo, acercándose más, aún sin palabras. Hicieron el amor en silencio, sin cama, sin ceremonia. Solo piel contra piel, calor compartido, bajo la luz del fuego,
y el aliento en la oscuridad. Al terminar, ella permaneció acurrucada contra él, con la mano apoyada en su pecho, la mejilla en su hombro. Y por primera vez, él sostuvo a alguien con ambos brazos, no para proteger, no para rescatar, sino para conservar. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro habían levantado algo firme. Al amanecer, cuando la nevada cedió y la claridad entró por las rendijas de la ventana, nadie habló de lo ocurrido, pero el aire había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo de sobrevivir al invierno, era sobrevivir juntos, y ninguna pensaba marcharse. La primera mañana despejada tras la tormenta llegó dura y brillante. La luz cortaba los montones de nieve como una hoja dibujando aristas en el blanco. El viento había cesado. La nieve alrededor de la cabaña llegaba al pecho en algunos sitios. El camino al pozo estaba sepultado. El techo del cobertizo cedía de un lado, pero dentro, el calor seguía no solo del fuego, sino de la cercanía de algo que por fin había echado raíces. Sayin despertó en la habitación de Reed. Se habían separado antes del amanecer en silencio, antes de que las demás despertaran. Ella volvió a su manta con pasos lentos y respiración tranquila. Pero el cambio se sentía. Reed no intentó ocultarlo tampoco ella. Nadie preguntó nada. Ese era el lenguaje que ahora compartían. Silencio como respeto. A media mañana, todos estaban afuera abriendo paso entre la nieve. Reed paleaba desde el porche hasta el cobertizo. Paya rompía el hielo acumulado en el borde del techo. Kaya y Nali limpiaban el corral de las cabras. Tala, con el vendaje quitado por primera vez en días, cojeaba sobre la senda que Reed había abierto cargando un balde con ambas manos. El rostro enrojecido por el frío, pero con una sonrisa leve e íntima. Fue Sayin quien vio las huellas primero. Estaba cerca de la cerca norte, apartando el hielo de la base de un poste cuando las notó. Pisadas de botas recientes, hondas que no eran de ellos. No gritó. Caminó de vuelta al porche y atrapó la mirada de Reed. Él vio su expresión y entendió antes de que hablara. Recorrieron juntos el lindero, hallaron el rastro cerca de los árboles. Quien fuera había llegado desde el sur, rodeado amplio y luego vuelto atrás. No se acercó a la cabaña, no llamó, solo observó. ¿El mismo hombre?, preguntó Sayin. Podría ser, murmuró Reed. Podría ser peor. Siguieron las huellas hasta la cresta antes de que la nevada comenzara a borrarlas. Ya era tarde para seguir más allá. Al volver, las mujeres se habían reunido junto al fuego. Tala lucía preocupada otra vez. Nali estaba con los brazos cruzados. Kaya sostenía la misma costura por minutos, sin pasar la aguja. Reed entró y dejó el rifle sobre la mesa. Si alguien espía, no quiso dejarse ver. Paya habló. Entonces, Sayin cruzó los brazos. Ya no vienen por mulas. Reed miró a cada una por una. No tienen que esperar a que yo lo diga. Si quieren irse antes de la primavera, antes de que esto empeore, yo mismo les ayudo a empacar, cargo el carro y las acompaño hasta Fort Cavanaugh. Nadie se movió. Kaya habló primero. ¿Dejar qué? ¿Volver a dónde? No hay tribu que nos espere. Aunque la hubiera, añadió Paya. Nali dio un paso al frente. Aunque saliéramos, nos volverían a separar. Algunas seríamos aceptadas, otras no. Tala permaneció callada. Ella simplemente caminó hacia Reed, tomó su mano y enroscó sus dedos alrededor de los de él. Reed la miró sorprendido. No quiero irme, dijo. Él sostuvo su mirada. Entonces no lo haces. Sayin asintió. Yo tampoco. Las demás no hablaron, pero no hacía falta. Esa noche Reed revisó las ventanas 2 veces. Colocó el rifle junto a la puerta y afiló el viejo cuchillo de caza que no había tocado en meses.
Sayin ayudó a meter más leña. Paya bloqueó la parte baja de la chimenea por si alguien intentaba ahogar el humo. No estaban en pánico. Se estaban preparando. Más tarde, cuando las tareas terminaron y la cabaña quedó de nuevo a la luz del fuego, Reed se sentó en el borde del jergón y hundió la cabeza entre sus manos. Su respiración era lenta no por miedo, sino por el peso de todo aquello. Había pasado años sin nadie en ese espacio. Años en los que la única voz era la suya o el viento atravesando las tablas. Ahora la sala estaba llena. 5 mujeres, cada una con su dolor, su fuerza, su manera de sobrevivir. Y de alguna forma confiaban en él. Sayin se acercó en silencio y se arrodilló a su lado. Su mano descansó sobre su muslo anclándolo. «Tú no pediste esto», dijo suavemente. «No», murmuró Reed, «pero tampoco huiste de ello». La miró bajo la luz del fuego con el cabello suelto. Su piel aún mostraba moretones que iban desvaneciéndose, pero ahora se veía más firme, más arraigada. Su vestido, todavía gastado y rasgado en el pecho, ya no parecía algo roto. Parecía una armadura que había resistido. Sayin se inclinó y lo besó. No fue apresurado ni por consuelo. Un beso lento, seguro. Cuando se separaron, ella susurró: «Nos quedamos. Si vienen, resistimos». Reed rodeó su nuca con la mano y la acercó otra vez, apoyando su frente contra la de ella. No dijo gracias. No hacía falta. Afuera la nieve volvía a caer. Pero dentro ya estaban listos. No solo para resistir, sino para reclamar lo que ahora era suyo. La nieve cesó por completo en la segunda semana de enero. Lo que quedó fue tierra dura y de cielo húmedo. Los arroyos despertando bajo la costra, vapor elevándose de las tejas al sol de la mañana. La luz se sentía distinta, más larga, más clara, jalándolos hacia la primavera. Pero la sensación de estar vigilados no se había ido. Cada día tras el deshielo, Reed recorría el sendero de la cresta 2 veces, una vez al amanecer, otra antes de oscurecer. Siempre con el rifle en mano, pero no halló huellas nuevas. Ninguna rama rota, ningún rastro arrastrado. Quien había venido aquel día o ya se había marchado o sabía esconderse mejor. Dentro de la cabaña, el ritmo se afianzaba. Tala ya estaba curada del todo. No cojeaba más. Ahora ayudaba a Pia a reconstruir la pared del corral de las cabras, clavando tablas sin una queja. Kaya se ocupaba en hornear con la poca harina que quedaba. Se mostró discretamente orgullosa cuando Reed dijo que le recordaba a los panes de su madre, aunque casi no sonrió. Nali, siempre la más callada, había empezado a grabar en las paredes. Pequeños tallados, nada llamativo, solo formas, símbolos, líneas suaves, con la punta de un cuchillo. Nunca explicó qué significaban. Nadie se lo pidió. Sayin permanecía más cerca de Reed. Ya no se andaban rodeando. Por las noches dormía en su cuarto. Su vestido seguía roto igual que desde el principio, pero ahora no lo remendaba. No porque no pudiera, sino porque sabía que él la veía tal como era y nunca la hizo sentir menos. Él la besaba cada noche, a veces despacio, otras más largo, otras con una necesidad silenciosa, pero honda. No hablaban de amor, pero se notaba en la manera en que se movían uno junto al otro, en cómo ella lo buscaba cuando tenía las manos frías, o cómo él revolvía su café antes de pasárselo. En la forma en que él se sentaba más cerca, cuando las demás no miraban, con la rodilla apenas rozando la de ella. Fue Sayin quien sacó el tema que todas seguramente pensaban. Era tarde, el fuego bajo su cabeza, apoyada en el pecho de Reed. Cuando llegue la primavera y regrese ese alguacil, ¿qué vamos a responder? Reed pasó despacio la mano por su cabello. Dependerá de lo que pregunte. Él va a querer saber si somos tuyas, dijo ella, sin rodeos. Si pertenecemos aquí.
Reed lo pensó largo rato. Luego dijo, sí lo son. Sajin se incorporó medio cubierta por la manta, su piel tibia, sus ojos firmes. Todas nosotras. La voz de Sajin bajó. No solo como trabajadoras, no solo como bocas que alimentar. ¿Lo dices en serio? Reed la miró fijo. Lo digo en serio. A la mañana siguiente sacó el cuaderno del cofre bajo su cama. Dentro había papeles del ejército viejos, registros de tierras y un tampón descolorido del condado. En la mesa, mientras las demás limpiaban y cosían, él se sentó y comenzó a escribir. Uno por uno fue llenando los nombres. Sajin Kayanali, Payatala. Las anotó como residentes permanentes. Las registró como familia, bajo protección del hogar. Escribió que estaban bajo su tutela legal. No porque las reclamara como posesión, sino porque eso les daba respaldo, les daba seguridad. No pidió aprobación, simplemente lo hizo. Cuando terminó, entregó las hojas a Paya. Ella las leyó, no dijo nada, solo asintió una vez y se las pasó a Kaya. Al caer la noche, cada mujer había leído la página con su nombre, y ninguna había preparado un fardo para marcharse. Al día siguiente, Reed enganchó el carro y emprendió el largo viaje hasta Canyon Post. Le tomó casi toda la jornada. Cuando volvió, los papeles estaban sellados, fechados, archivados. Legales. Al anochecer, ya no eran solo un grupo de desconocidos bajo el mismo techo. Eran un hogar. Esa noche, Sajin lo esperó junto al fuego. No habló. Solo se levantó, desató lentamente su vestido y se metió entre sus brazos. Él la sostuvo fuerte y sereno. La besó como si fuera la primera vez, la tocó como si hubiera esperado toda su vida ser elegido. Volvieron a amarse esta vez más despacio, sin miedo entre ellos. Su cuerpo era cálido y lleno bajo el suyo. Su boca se abrió sobre su piel. Ella no apresuró nada. Lo guió. Le permitió mirarla entera y no se encogió ni una vez. Cuando quedaron envueltos, después callados y firmes bajo la luz del fuego, Sajin lo miró. «¿Sabes cómo nos llamarán?», dijo. Reed besó su hombro desnudo. «Que lo hagan». Ella sonrió cansada pero orgullosa. «Nos diste más que un techo. Tú me diste más que silencio», respondió él. En la esquina, Tala se movió en sueños. Pia se volteó en su manta. Noli soltó un ronquido. Kaya murmuró algo en apache y giró de costado. Y la cabaña, que alguna vez fue lugar de duelo y sombras, se sentía como un hogar. No prestado, no pasajero, real. Al final de la semana, Reed supo que el deshielo había llegado de verdad, porque ninguna hablaba ya de irse. Todas estaban donde debían estar. La primavera no apareció de golpe. Se coló despacio en el olor a tierra mojada, en el hilillo de deshielo, bajando por la loma, en el regreso callado del canto de los pájaros al amanecer. A mediados de marzo, la nieve casi había desaparecido de la... El valle mostraba ya manchas de verde entre las rocas. La cabaña curtida y ennegrecida por el humo del invierno se alzaba firme bajo el cielo abierto. El peligro no volvió. El hombre de Wolf Hollow nunca apareció otra vez. Ningún jinete, ninguna acusación, ningún problema. Pero Reed seguía atento. Cada mañana revisaba la línea de árboles. Cada tarde caminaba hasta el arroyo y regresaba. No por miedo, sino por costumbre. Proteger no era entrar en pánico, era estar presente. Dentro la cabaña había cambiado en detalles pequeños pero permanentes. Tala colgó un sonajero de hueso tallado y cuerda sobre la ventana. Kaya mantenía hierba secándose encima de la estufa. Noli trazaba nuevos símbolos cada semana, a veces con carbón, a veces con color. Paya reparó el porche y fabricó un banco con sus propias manos.
Sayin sembró maíz junto al cobertizo. Primero una hilera, luego más, cuando la tierra se ablandó. Y Reed, él volvió a sonreír, no con frecuencia, no con estruendo, pero de verdad. Las mujeres habían hecho espacio para él sin exigirle cambiar, y por eso cambió de forma natural lenta. Ya no era alguien que se encogía ante el contacto, ni que cuidaba cada palabra como si fuera la última. Nunca pensó en formar una familia, pero ahora la tenía, y la gente del pueblo lo notó. El rumor corrió por la oficina de correos. En Canyon Post, Reed Callahan había dado cobijo a 5 viudas apaches. Nadie sabía si era por compasión, por matrimonio, por escándalo. Pero en abril, los chismes se apagaron. Porque cuando el escribano del condado pasó en una revisión de rutina y encontró la cabaña en orden, los papeles al día, las mujeres trabajando la tierra y sonriendo al hombre que había inscrito sus nombres con respeto, no hubo nada que decir. Ninguna ley rota, solo silencio. Una tarde bajo un cielo naranja suave, Reed salió detrás de la cabaña donde Sayin enjuagaba ropa en una palangana. Sus manos estaban mojadas. El vestido se le pegaba a las caderas. Ella lo miró por encima del hombro. Cuando se acercó, luego se secó las manos en la falda. «Respiras fuerte», dijo. «Estuve cargando piedra», respondió él. «Suenas como un viejo». «Soy un viejo», dijo él sonriendo. Ella ladeó la cabeza entrecerrando los ojos. «No tan viejo». Él dio un paso más cerca. «Quiero preguntarte algo». Ella cruzó los brazos. «No puedes pedirme que me vaya ahora. Es demasiado tarde para eso». Él negó con la cabeza. «Quiero que te cases conmigo». Ella lo miró fija, sin sorpresa, sin sonreír todavía. «¿Esto es por la ley?», preguntó. «No». «¿Es para mantener alejados a otros?». «No». Ella estudió su rostro. «Entonces, ¿por qué?». Reed tragó saliva. «Porque eres la persona más fuerte que he conocido. Porque al despertar, eres a quien busco primero. Porque cuando pienso en lo que quiero dentro de 10 inviernos, es esto, todo esto, tú esta vida». Sayin soltó el aire despacio. Sus manos cayeron a los costados. Dio un paso al frente y apoyó la frente en su pecho. Él sintió sus dedos aferrarse a su camisa. «Nunca pensé volver a pertenecerle a nadie», susurró. «Pero seré tuya». Reed besó la cima de su cabeza. «Solo si tú lo quieres». «Lo quiero», respondió. «Pero no usaré vestido blanco». Él rió bajo. «No te lo pedí». «Bien», dijo ella, «porque tampoco pienso cambiar este vestido». Se apartó un poco y le lanzó una mirada pícara. «Aún roto así». Él miró su hombro desnudo, el desgarro en su pecho, la forma en que su piel brillaba con el sol y el agua. «No te querría con otra cosa», dijo. Se casaron bajo el abeto detrás de la cabaña 2 días después. Sin cura, sin público, solo ellos, y las demás mirando. Pía estuvo al lado de Sayin, brazos cruzados, pero sonriendo. Kaya sostuvo la pequeña trenza que Sayin había tejido en su propio cabello. Tradición apache transmitida de mujer a mujer. Noli grabó un pequeño símbolo en el árbol. Un círculo unido, permanente. Tala llevó flores silvestres desde la loma y las colocó a sus pies. Reed pronunció una sola frase. «Tú te quedas conmigo y yo me quedo contigo». Sayin respondió. «Entonces nos quedamos». Y eso fue todo. El sol los calentó. La tierra los aceptó. El viento se movió, pero no se llevó nada. Esa noche, cuando el atardecer cubrió Silver Butte y las cabras guardaron silencio, Reed se sentó en el porche con Sayin en su regazo, la espalda de ella contra su pecho. Adentro las otras reían. Alguien, tal vez Noli, cantaba. Una melodía suave desconocida. La mano de Sayin descansaba sobre su vientre. Reed lo notó, pero aún no preguntó. Ella giró la cabeza.
En unos meses, dijo. Él la sostuvo más fuerte. ¿Tienes miedo? Ella negó con la cabeza. Ya no. Reed miró el campo donde el maíz apenas empezaba a brotar. No lo entenderán, murmuró. Sajin sonrió. No tienen que hacerlo. Y se quedaron allí en silencio. Dos personas que lo habían perdido todo, pero habían encontrado lo único que importaba más. Se quedaron. Y eso fue el amor. Eso fue el final. Eso fue el hogar.